Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante. En este caso, estoy grabando un video sobre el concepto de evaluación para la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador. Les puede resultar útil a cualquier persona que esté eh, cursando alguna carrera ligada a educación o que quiera saber un poco más del concepto de evaluación. En este caso, vamos a trabajar o voy a hablar sobre dos autoras en particular, en realidad sobre una autora y un autor, Alicia Camilloni y Philippe Perrenou. En este caso voy a ir recorriendo este pizarrón digital de Alicia Camilloni, que armé yo especialmente para hablar del concepto de evaluación. Hoy por hoy, en contexto de pandemia, es sumamente importante pensar en la evaluación como un instrumento, como una herramienta de mejora. Alicia Camilloni en este texto, la evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, se plantea la pregunta de que si la evaluación se puede mejorar. Es compleja, es una construcción histórica la evaluación, pero sí se puede mejorar, porque responde a un qué evalúo, qué contenido estoy tomando, el cómo estoy evaluando, la forma en la cual implemento la evaluación, si es más tradicional, si es sincrónica, si es asincrónica, y por qué evalúo. Evalúo por una instancia de acreditación, evalúo por el contenido, evalúo porque me lo piden, evalúo porque hay que hacerlo, evalúo porque tengo ganas. ¿Por qué evalúo? De tratar de encontrarle la causa. No es algo lineal, no es algo unidireccional. Lo que uno tiene que tratar de buscar en la evaluación es la mejora de la creatividad y que ustedes, estudiantes que están viendo este video, o cualquier persona que sea evaluada, mejore y sea más creativa para que pueda desarrollarse mejor y pueda aprender mejor. Que su aprendizaje, a fin de cuentas, como dice Alicia, sea significativo. Porque uno va a tomar la evaluación como un instrumento de mejora para conocernos nosotros, para ver qué es lo que evaluamos, cómo son los estudiantes, para tener una herramienta para criticar, para fundamentar, y básicamente forma parte del aspecto formativo del ser humano, atravesar una evaluación. No solamente tiene que ver con comprobar o verificar la acreditación del contenido, sino que hay un montón de competencias que se pueden aprender en la evaluación o en el medio del proceso de evaluación. Si un estudio de memoria no sirve, uno tiene que tratar de objetivar eso subjetivo adentro de la evaluación. Uno va a ver cómo se apropia ese estudiante de esa materia, de ese contenido, cómo lo transmite, cómo lo transpone didácticamente, si tiene que grabar un video. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo superficial no sirve, hay que profundizar, buscarle calidad, tratar de objetivar eso subjetivo para que la evaluación no quede, tenés un 2 porque, y no, la verdad que respondiste 3 de las 4 preguntas y tenías que responder las 4 bien, y si no respondiste una, adiós. No, no va por ese lado. Uno tiene que tratar de evaluar pensando en lo global y pensando en el progreso y en el desarrollo de cada estudiante. La realidad es que muchas veces a nivel medio no se tiene tiempo, a nivel superior son muchos estudiantes en determinados lugares. Entonces uno tiene que tratar de objetivar lo subjetivo en la medida de que eso cuantificado, ese número también se pueda deconstruir en algo formativo. Eso también es clave, porque la evaluación a fin de cuentas tiene que servir para mejorar la calidad, tiene que tratar de ser objetiva, tiene que tratar de capitalizar los resultados de forma tal de que el estudiante aprenda, entienda, se divierta, que no sea algo netamente sumativo, sino apuntar a algo dinámico, formativo. ¿Y a qué se refiere Alicia Camilloni con lo dinámico? Con la promoción del progreso, con la evaluación continua o la formación continua o la evaluación en relación a qué? A comparar un estado actual con un estado potencial. La persona está así, va a ir recorriendo la carrera y va a ir mejorando y se va a ir desarrollando cada vez más. Es sumamente importante promover nuevos aprendizajes y promover nuevas formas de evaluar, nuevas formas de aprender, asimismo de enseñar, porque uno tiene que calibrar ese proceso, justamente para reflexionar formativamente. Dentro de la evaluación formativa, que es a lo que yo quiero apuntar, porque lo sumativo, como ya ahora vamos a ver con Perrenú, está presente todo el tiempo. Es una instancia de acreditación. El número se necesita porque hay un analítico, hay un promedio y hay un título que expedir por parte de la casa de estudios. Todo el tiempo la evaluación formativa va a tener que ver con qué? Con poner en el centro al estudiante para que se desarrolle, para que se potencie, para que pueda reflexionar de forma precisa, adecuada, y uno pueda tener un diagnóstico claro de hasta dónde puede mejorar el estudiante y entender de que el estudiante se tiene que potenciar
buscando un techo. Eh, a veces muchos directivos hablan de metacognición, de aprender a aprender, pero la realidad es que la base del aprender a aprender está en la evaluación. Es ahí donde se va a decantar todo el contenido y donde se van a ver todas las habilidades para ver cuán creativa es la persona, cómo se comunica, cómo aprende. Es a través de la adquisición de habilidades y de competencias que vamos a ver cómo el estudiante conoce, cómo aprende y cómo piensa, que eso también es importante. Uno se apropia del contenido, lo puede retener al momento de ser evaluado y después se olvida. La realidad es que la apropiación tiene que ver con el contenido, tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con la calidad educativa. Es sumamente importante. Si uno es democrático con lo que está haciendo y puede trabajar con el otro, cada quien puede tener su estilo para evaluar. En esta materia que están transitando los chicos de USAL, tienen que armar Padlets y grabarse. Es una manera diferente de incorporar el conocimiento. No es la evaluación tradicional que se utilizaba antes de la pandemia. Y finalmente tenemos dos ejes dentro de la evaluación. Tenemos un profesor que dispone, que es una arista más negativa, y por lo que yo abogo, que es un docente que acuerda. Si el profesor dispone, es la visión clásica de la evaluación. Se corrige y no se dice por qué se corrige, solamente te da la nota, solamente se retiene el conocimiento, pensando en un proceso ajeno al conocimiento. Es algo que se incorpora pero que lo construyó otro. Yo solamente te digo, tenés un 8, no te explicito qué es lo que vi, qué es lo que tenés que mejorar, absolutamente nada. El foco o el valor lo tiene en la nota directamente. Eh, y se plantea que el estudiante no tiene derecho a conocer las razones por las cuales el profesor también puso esa nota, lo cual es un problema, porque eso genera una dependencia del profesor todo el tiempo y todo el tiempo esa responsabilidad le va a resultar siempre ajena, distante, y el profesor que dispone termina siendo unidireccional. Lo que uno tiene que hacer o por lo que uno tiene que abogar desde el rol docente, como venimos hablando en la materia, es un docente que acuerda. ¿Qué hace un docente que acuerda? Básicamente explicita el aprendizaje, marca las pautas de cómo se va a evaluar, decanta el contenido en cuanto a los criterios de evaluación y los criterios de análisis, y siempre tiene un feedback, una devolución de esa evaluación. Es una instancia de retroalimentación que es recontra necesaria. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene que ser una herramienta de conocimiento. Si uno lo mira desde lo democrático, va a priorizar al estudiante desde un rol activo. Se va a poder implicar, se va a saber qué le pasa, va a tener autonomía, va a tener motivación y va a tener libertad. Porque a fin de cuentas lo que tenemos que hacer como profesores y como educadores es potenciar eh, a la evaluación como una herramienta de trabajo. Tiene que ser un espacio de trabajo más que potente. Y finalmente, el texto de Alicia Camilloni plantea dos condiciones respecto a la evaluación. La condición de intencionalidad y la condición de posibilidad. La de intencionalidad es porque tiene una finalidad que está justificada, que es autónoma, que es crítica, que haya una reflexión, una conciencia en esa evaluación como herramienta formativa. Y la condición de posibilidad va a tener que ver directamente con darle la chance de que el estudiante cree su propia evaluación, que es lo que les planteo yo con los Padlets. La evaluación con el armado de Padlets tiene una intencionalidad, que es que reflexionen desde lo crítico, y tiene una posibilidad, ya que ustedes arman su propia evaluación en relación a las consignas que yo les planteo. Tiene que ver autoestima, autonomía, se tiene que potenciar todas las cuestiones positivas del estudiante. ¿Por qué? Porque es a través del estudiante que el buen docente se puede desarrollar. A fin de cuentas, la institución educativa tiene que estar siempre abierta al diálogo y al juego democrático. Hasta acá el primer pizarrón digital de Alicia Camilloni. Ahora vamos a pasar al pizarrón de Philippe Perrenoud, producción de excelencia y regulación del aprendizaje, que es el concepto de evaluación desde Philippe Perrenoud. Perrenoud, a diferencia de Camilloni, habla de la cuestión del fracaso y del éxito. Y en realidad siempre son aristas subjetivas, porque el docente tiene que hacerse responsable o hacerse cargo de lo que está evaluando, cómo está evaluando, pero a su vez la escuela, a través de la evaluación, genera jerarquía de excelencia, genera diferencias y evalúa en función de las exigencias. O sea que el éxito y el fracaso va a ser propio de cada escuela. Eh, la evaluación puede ser un espacio de trabajo potente, como decía Camilloni, o puede ser un espacio de limitación, como plantea Perrenoud.
lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque hay que modernizar y cuestionar la evaluación, porque los contenidos no se dictan igual, la pandemia vino a arrasar la evaluación estandarizada, y hay que achicar la desigualdad que muchas veces se produce en las evaluaciones, porque hay una norma escolar, hay una cultura inicial en esa escuela, y esa familia, esa comunidad, esa clase social, esa realidad, se tiene que adaptar a ese tipo de evaluación, y esa evaluación genera desigualdad. Una prueba estandarizada, como pasaba antes de la pandemia, en un contexto de nivel medio, hizo que el estudiante también aprenda diferente, por Classroom, por cualquier tipo de plataforma que implemente cada institución. Eh, que un estudiante repita no quiere decir que sea un fracaso, pero tampoco es un éxito. Eh, Hay que atribuir el éxito o el fracaso a cómo el estudiante aprende, cómo procesa la información, cómo es el contexto de ese estudiante también. Porque cada escuela marca lo que es el éxito y marca lo que es el fracaso. Pensando que hay excelencia según cada escuela. Cada escuela utiliza sus herramientas para ver quién tiene éxito y quién tiene fracaso. Entonces se va a decidir arbitrariamente respecto de qué es exitoso, qué es fracaso. Todo el tiempo la escuela tiene un poder de declarar quién fracasa y quién es exitoso. Muchas veces muchos profesores pueden llegar a decir, no, vos si pensás así vas a ser un fracasado. Lo he escuchado yo de profesores. Y es muy complicado, ¿por qué? Porque las decisiones también las tiene que tomar el estudiante, o las familias tienen el pleno derecho de ver cómo su hijo es evaluado, cómo el adulto es evaluado, y que el adulto, como sujeto andragógico, como ya lo vamos a ver, tiene que tener un criterio, porque la evaluación no tiene que ser un obstáculo. Sin embargo, es un obstáculo o un bloqueador de la innovación pedagógica. La evaluación tiene una relación utilitaria con el saber, dice Perrenú. ¿Por qué? Porque dice, el estudiante trabaja para la nota, está orientado a la nota, porque el éxito está marcado por una nota alta. Eh, y lo complejo también es decantar eso para que la evaluación sea formativa. Una evaluación tradicional es medio una extorsión, una relación de fuerza entre el docente que arma una evaluación y la envía, y el adulto o el estudiante no coopera en esa evaluación, sino que es algo eh, netamente de relación de poder. Lo cuantitativo es importante, pero hay que decantarlo, ya que el estudiante trabaja para la nota, para ver qué es lo que está en juego respecto de lo cualitativo o qué habilidades hay en juego. Porque es un obstáculo también, porque la evaluación tradicional obtura la posibilidad de hacer algo más constructivista. Se orienta a la nota, se olvida de las competencias, está todo orientado al conocimiento, al razonamiento, a lo individual y a pruebas escritas. Y en realidad lo que plantea Perrenú es que la evaluación tradicional es arbitraria y oculta esa arbitrariedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Explicitar lo que se evalúa para que justamente uno pueda fundamentar eso que está haciendo. Yo lo que suelo hacer, tanto en mi trabajo a nivel terciario como en la universidad, es explicitar los criterios con los que estoy evaluando, porque me parece importantísimo que el estudiante tenga el derecho y la posibilidad de saber qué es lo que estoy viendo, cómo lo estoy evaluando y en qué medida estoy prestando atención. ¿Por qué? Básicamente, para cerrar el texto de Perrenut, porque trabajo con lo que plantea el autor, que es la evaluación formativa. Que le dé pelota a la nota, que le dé bola a la nota, pero que el aprendizaje esté regulado. ¿Por qué? Porque va a haber una didáctica innovadora, voy a poder deconstruir en una planilla las competencias. Eso es sumamente importante, que el estudiante pueda dominar su conocimiento y que el docente pueda dominar su didáctica. Porque a fin de cuentas las evaluaciones tradicionales que se daban en vivo antes de la pandemia eran un cerrojo, que bloqueaban el cambio, que cerraban la puerta a la innovación y que no le permitían ni al estudiante aprender diferente, ni al docente a enseñar de un modo no tradicional o enseñar y evaluar desde la innovación. Hasta acá, esto que plantean tanto Alicia Camilloni como Philippe Perrenut respecto del concepto de evaluación. Ha sido un placer grabar este video para ustedes. Les mando un muy cálido saludo. Nos estamos viendo en el próximo video. Será hasta el próximo encuentro. Chau, chau.